bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Estamos haciendo un trabajo maravilloso en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Este es el ideario, la posibilidad de conversar con una candidatura presidencial para hablar de los desafíos país, y tengo la oportunidad de conversar con don Welmer Ramos González. ¿Cómo está, don Welmer? Pues muy bien, don Marlon, un gusto estar aquí con usted. La Costa Rica Bicentenaria hizo en lo social, usted que es un economista apasionado alrededor de ese tema, grandes logros. ¿Cuál es el logro más importante de esa Costa Rica Bicentenaria? Yo creo que mantener la paz social, mantener un Estado social de derecho que a pesar de los embates de algunos conservadores hemos logrado sostenerlo. Eso significa tener servicios públicos de acceso universal en todo el país, tener un sistema de salud también para todos y tener lo que son servicios públicos universales y solidarios, ¿verdad? Eso creo que es lo grande que ha logrado Costa Rica. Don Welmer, usted ha estado en la función pública por bastante tiempo. ¿Se topó alguna vez la corrupción de frente? Mire, no tanto. Yo creo que yo estuve en el Ministerio de Economía. Así es. Y la gestión que nosotros hacíamos ahí, fomento de pymes, defensa del consumidor, sí me topé actos de corrupción que permanecían. Malas prácticas. Malas prácticas, y que eran actos de corrupción. Reglamentos técnicos para mantener a una o dos empresas con el mercado costarricense a través de una norma técnica. Y entonces yo tuve que cambiar 48 reglamentos técnicos que eran obstáculos técnicos al comercio y que no merecían que estuvieran vigentes. Y eso eran no más que actos que habían sido promulgados en el pasado por otros ministros que permitían que los costarricenses estuvieran pagando de más. Y todavía hoy existen cosas de esas. El precio de los medicamentos, que no le pongamos nosotros los suficientes mecanismos para que el mercado opere en eficiencia. Claro que es un acto de corrupción grande. Y propongo yo un proyecto de ley que no regula precios, lo que hace es permitir que el mercado opere con eficiencia. Por ejemplo, que un médico no le recete por nombre del medicamento, sino por la molécula, por la denominación, activo, ¿sí? Por el activo, por el principio activo. Eso no pasa en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, que permitir las importaciones paralelas. Eso es para que no lo traiga uno solo, sino que si se encuentra más barato el medicamento en otro país, podamos traerlo. No pasa. Esos son actos todavía de corrupción que están haciendo negocio con el dolor de la gente. ¿Cuál será entonces la política económica del PAC? Mire, PAC de don Welmer. Eso es. La política económica va a ser una política económica de, primero, hacer una gran reforma de los mercados. Costa Rica es un país sumamente caro para vivir. Y eso no es por salarios, eso no es por impuestos, eso es porque aquí existen demasiados monopolios y oligopolios que tienen la capacidad de ponerle precios abusivamente altos. ¿Cómo cuáles? Le voy a decir insumos agrícolas. Veamos que aquí no se puede inscribir una molécula desde hace muchísimos años y entonces aquí hay unos cuantos que son importadores. El mercado, la formación de precios de los productos del agro. Es una barbaridad, el agricultor está recibiendo ruina por los productos y el consumidor está pagando precios abusivamente altos, porque en medio hay unos tagarotes que se ganan 4 o 5 veces. Pero usted me dice algo que es fácil, es identificar el problema. No, ¿Cómo lo soluciona, don Welmer? No, fácil, se soluciona. Primero, las compras del Estado tienen que hacerse no a los intermediarios, sino directamente a las asociaciones de agricultores. Tenemos nosotros que darle los mercados a los productores y sacar a los intermediarios, el SENADA y el PIMA. Eso tiene que ser gestionado por organizaciones de agricultores y no por intermediarios. Aquí tenemos nosotros que, por ejemplo, en insumos agrícolas, tenemos que abrir, que se inscriban rápidamente las nuevas moléculas en el mercado de los medicamentos. Bueno, lo que le estaba diciendo, que se prescriba por principio activo, que se permitan las importaciones paralelas, que se prohíba dar regalías a los médicos y darles regalías a las farmacias para que
determinen un determinado producto. Ese tipo de cosas, vamos transformando el mercado. Información, usted sabe lo que es tener un sistema de información de que cuando un productor va a sembrar tomate, sepa cuántos han sembrado en los últimos 2 meses para que no se meta si va a haber exceso de producción 6 meses después cuando ese tomate está en producción. Son sistemas de información, pero sistemas de información también para la gente. Si yo voy a comprar un medicamento, debe haber un app que yo lo ponga y digo, voy a comprar esomeprazol para una gastritis. Entonces que me diga, mire, el precio máximo que hay en el mercado es 1.500 la cápsula y el mínimo es 500. Yo no iría a pagar los 1.500, pero ya tengo información para tomar precios. Hay la manera de cómo hacerlo. Me está diciendo algo que yo lo comprendo, don Welmer, pero en la aplicación eso es bastante complejo. No. Además se tiene que enfrentar a malas prácticas que vienen de años, ¿verdad? Y gobiernos que no lo han querido parar, incluido el suyo. El Partido de Acción Ciudadana, que digamos no ha puesto... No tenía ley. El grave problema era que la ley de competencia que había era una ley hecha para que el ministro no pudiera intervenir. Yo fui ministro de Economía y me enfrenté y puse la ley del tope a las tasas de interés, fomenté las compras a las pymes, dinamicé banca para el desarrollo, pero en la parte de competencia no tenía, la ley no me permitía intervenir en los mercados, no me permitía hacer una incautación de facturas para poder determinar las prácticas desleales de comercio, etc. Entonces ahora sí hay ley, porque en la Asamblea Legislativa yo propuse como ministro un proyecto de ley que tiene, ahora sí, le da suficientes dientes al Ministerio de Economía para que pueda intervenir a través de la Coprocon y sancionar las prácticas desleales. Pero ¿sabe qué hizo esa Asamblea Legislativa que tiene 47 opositores? Pasaron la ley, pero sin recursos para ponerla a funcionar. Entonces, eso no se vale. Y eso hay que decirlo y hay que decirlo claramente. Y en mi gobierno vamos a tener los recursos y vamos a poner a funcionar la Coprocon. Ahora voy a hacer un salto cualitativo en ese mismo espacio. Si usted estando ahí en ese epicentro que es la Asamblea Legislativa no logró convencimiento para que se girara ese tipo de presupuestos, ¿cómo gestionar en un Estado cuando el Ejecutivo tiene que negociar con tantas personas, don Welmer? Viera que uno como presidente y conociendo los casos sí puede allegar más recursos. Tenemos a las universidades que tienen la capacidad de hacer los estudios de mercado y aportar el conocimiento científico de lo que está pasando para poder intervenir. Y entonces, habiendo ley, podemos hacerlo por ley y ya no por Asamblea Legislativa. Y entonces sí que puede uno. Cuando estoy hablando de los sistemas de información, de precios o de los productos del agro, etcétera, ya muchos países ya lo tienen implementado. Le digo que, por ejemplo, Colombia, Argentina, España, etcétera, pagan precios de los medicamentos que son 1/3 de lo que estamos pagando en Costa Rica. Sí, conozco el y sistema esos, español. Y perfectamente, yo he estado ya incluso hablando con ellos y nos cederían los sistemas para que nosotros los implementemos acá. ¿Cuánto está invirtiendo don Welmer Ramos para ser candidato presidencial? Ahorita, no sé, lo que gaste Usted es un economista, no me puede decir que no sabe. No, yo le voy a decir, ¿cuánto estoy invirtiendo yo? Sí. Estaré invirtiendo los viáticos míos para las giras. Eso es lo que estoy invirtiendo. Así de sinceramente es. Y ahora voy a dar un salto. ¿Cuánto cuesta la campaña entonces? Esta campaña que vamos a empezar. Sí, señor. Esta campaña puede costar lo que sea el adelanto de la deuda del Tribunal Supremo de Elecciones, unos 200 millones de colones. Los costarricenses deben de saber una cosa: para que usted tenga adelanto de deuda, tiene que tener garantías reales o tiene que tener unos contribuyentes que tengan muchísima plata, como tienen otros partidos, que alguien pone 20 millones. Eso no lo tiene el Partido de Acción Ciudadana. El Partido de Acción Ciudadana son muchísimos poniendo poco. Y entonces conseguir 200 millones en garantías reales, que hay que conseguir como 300 para que le den 200, se vuelve muy complicado. Entonces nosotros somos unas campañas sumamente austeras, la que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Y eso qué es lo que estoy diciendo? Lo que la gente entiende es la propuesta. A la gente no lo mueve la canción, ni la valla, ni el anuncio en la televisión. El elector tico es un elector sofisticado, muy educado, que lo que está viendo es
qué es lo que está proponiendo cada cual. Por eso se resuelve a votar en la última semana de las elecciones, y el PAC siempre que ha estado en campañas ha hecho la mejor propuesta y tiene el candidato más sensato y más sincero, y que tiene también, como en el caso mío, que mostrar qué ha hecho en el pasado. ¿Ha sido don Luis Guillermo y don Carlos Alvarado los mejores candidatos? Yo no sé si han sido los mejores candidatos. No, digo porque usted me estaba diciendo que el PAC. No, claro, en cuanto a la oferta de candidatos que hay en la palestra del electorado, al final sí han sido los mejores y han tenido la mejor propuesta. La libertad de expresión es fundamental para poder enfrentar el día cotidiano de quien quiera gobernar. De hecho, tal vez el mayor referente en nuestra historia de la libertad de expresión fue José María Castro Madrid. El Colegio de Periodistas otorga una medalla todos los años al periodista o a la persona que se dedique a la comunicación, que se caracteriza como una persona que sabe hacer bien las cosas. Yo he notado que en esta administración el presidente, don Carlos, ha tenido una forma política de comunicar deficitaria, sobre todo de casi cerrarnos las puertas en la nariz. ¿Cómo va a ser esa política de comunicación tan importante de que don Welmer llegue a la presidencia? Mire, si hay algo que tiene que tener toda democracia moderna es transparencia, y los ciudadanos tienen que saber por qué se hacen las cosas, cómo se hacen y cuál es el resultado. Y en mi gobierno esa transparencia y esa comunicación tiene que ser fluida para mantener la paz social y para que los costarricenses estén seguros de que estamos haciendo por Costa Rica. Yo a usted lo conozco desde hace tiempo, lo he seguido, he tenido conversaciones en el pasado, inclusive lo he entrevistado, y siempre he notado que usted se dirige con una verdad, a veces que puede resultar hasta dura para su propio partido. Yo quiero pedirle ahora que me haga una crítica constructiva, pero también dura, a la administración actual. ¿Cuál es el eje más deficitario que tiene? Mire, voy a decirle que esta administración tiene cosas grandes. Ha enfrentado una pandemia y lo ha enfrentado de una manera loable. Tenemos un índice de vacunación de los mejores de América y del mundo incluso. Nos ha costado, pero la verdad que se ha hecho bien. Sí, se ha hecho bien. Si se han puesto medidas es para defender la vida humana y que la pandemia no nos rebase la capacidad de atender los casos graves. Voy a hacer un anuncio, don Welmer. Aquí para esta entrevista, todo el equipo del Colegio de Periodistas y en este caso yo que colaboro para Voto CR, haciendo esta labor de amor patrio, todos tenemos nuestro código QR al día. Qué bueno, yo también ya. Ahora, deme su dura crítica, por favor. La crítica. Sí. Yo creo que se hizo acompañar de demasiados economistas y funcionarios de otros partidos políticos que no reflejaban o que no reflejan los ideales del PAC, demasiado conservadores, ¿verdad? Y entonces hay algunas medidas que han impuesto, por ejemplo, el manejo de la política monetaria, que no ha sido coherente con lo que al menos yo he propuesto. Vieras que yo le agradezco esa sinceridad suya y creo que es parte fundamental de que la gente conozca también ese perfil de un Welmer Ramos que está dispuesto a asumir no solamente las responsabilidades de la administración, sino también hacer esa reflexión crítica. Cuando yo conversé con usted para Voto CR, cuando usted era precandidato del PAC, en aquel momento don Carlos fue el candidato, conversamos y quien a usted le respaldaba era don Otón Solís. ¿Todavía sigue teniendo una relación cercana con don Otón? Mire, don Otón es un referente en el partido, definitivamente. Es una de esas personas... De llegar usted a la administración, ¿tendría don Otón algún protagonismo importante? Mire, yo no he hecho los balances de quiénes van a estar en los diferentes... Pero siendo tan importante, tendría que tener algún valor. Es un economista, es una de las personas que creo que ha tenido una crítica muy buena y muy aceptable en lo que es la conducción de la macropolítica a nivel internacional, por ejemplo, en los tratados internacionales, cómo se negocian, cómo se han establecido la competencia a nivel internacional. ¿Habla con usted en estos días él? Sí, sí.
¿Hay algún candidato o candidata de estos 27 que usted considere, don Welmer, que sea peligroso que llegue a gobernar? Casi todos. Casi todos, porque representan una visión de un país que ya hemos visto que con ese desempeño económico lo que se hace es concentrar la riqueza, generar desempleo, generar pobreza, etc. Lo que ha tenido este país... ¿No quiere ponerle nombres y apellidos? Es que casi todos son 26. Bueno, los que tienen más posibilidades, desde luego. Yo voy a decirle hoy, el Partido de Liberación Nacional está proponiendo, por ejemplo, la apertura total en el mercado de armas para Costa Rica. Me parece a mí que es derivar en un mercado de armas y armar al pueblo. Esas armas van a parar tarde o temprano, uno sabe dónde, donde no tienen que ir. Esa no es la forma de proteger al pueblo. La forma de tener paz en un país es por medio de oportunidades para todos, para que tengan un buen vivir. Si la gente sabe que por medio del trabajo puede mejorar el nivel de vida, la gente no delinque, ni tiene problemas de criminalidad, una sociedad que tenga oportunidades. Lo que es ahí donde tenemos que trabajar, en vez de creer que es con los paliativos que vamos a sanar el problema de la delincuencia. Pero también, si queremos hacerlo desde el punto de vista represivo, entonces mejoremos la tecnología de control, pongamos cámaras en los barrios, articulemos más a la policía, etcétera. Hay que entrarle al crimen organizado de lavado de dinero. Tenemos que pasar aquí el proyecto para incautarle los bienes al que no puede decir cómo los obtuvo tan rápidamente, ¿verdad? La extinción de dominio, que se llama. Tenemos que transparentar mucho más las transacciones que se están dando por medio de los bancos, que no tienen origen muchas veces en actividades productivas. Entonces, creo que es de esa manera y no de otra. Los que están proponiendo vender toda la institucionalidad pública, por ejemplo Nueva República, ¿verdad? Que vender y vender y vender FANAL, vender Recope, vender el ICE, etcétera. Me parece que sabemos qué pasa con los monopolios. Si un monopolio usted lo pasa de lo público a lo privado, siendo monopolio, es más problema en lo privado. Si no le presento un caso a PGM Terminal, perdón. Ahí está. Vaya, vea que hoy en día la tarifa es el doble de lo que cobraba Habdeba. Y las filas de camiones en las carreteras es el triple, no sé cuántas veces. Y tenemos problemas de buques que duran un mes esperando para atracar. Entonces esto no es si es público o privado, es la eficiencia lo que tenemos nosotros que entrarle. Y ahí es... Habdeba no es la solución tampoco, ¿verdad? Porque sabemos el gran déficit que ha ocasionado en los últimos años. Quiero dar un salto porque no quiero quedarme concentradamente solamente en esa, digamos, visión de lo que estamos planteando. Voy a dar un salto pequeñito. Estoy muy preocupado por algo que dice el informe del Estado de la Educación. Dice que estamos en el momento más deficitario, en el momento más difícil país, que es posible que la educación no se pueda sostener, don Welmer. Inclusive la Contraloría le hizo una llamada de atención al Ministerio de Educación con una gran cantidad de malas prácticas. ¿Cuál va a ser esa política de don Welmer, sabiendo de que no hay dinero, pero que definitivamente no le puede dar la espalda a ese ministerio? Mire, la educación es la riqueza más grande que puede tener un pueblo. Y no podemos nosotros cejar en recursos a la educación, no podemos disminuirlos jamás. Lo que tenemos que hacer sí es perfeccionar el sistema. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver, es un tema de método de educación. Pero es que necesitan plata. Vamos a ver, el dinero tiene que entrar y existen las fuentes. Lo que tenemos es, en Costa Rica el problema con las finanzas públicas que tenemos hoy es que no se está cobrando bien los impuestos y principalmente a los capitales más grandes, que tienen portillos para evadir, para eludir, para decir que la plata que se ganaron aquí se la ganaron allá. ¿Cuál es el problema, don Welmer? Que la ilusión la enseñan en las universidades, don Welmer. No, pero también le voy a decir que tenemos empresas especializadas en eludir. Imagínense que esas son
Cuando usted tiene empresas... ¿Dónde cree usted que estudiaron quienes trabajan en esas empresas? Claro, en las mejores ¿Abogados? universidades, claro. ¿Contadores? Sí, y las empresas tienen nombres y son consultoras para que las empresas no paguen impuestos. Y pasan por 7 años siendo grandes empresas y no reportan más que cero. Mire, cuando uno va y ve los grandes contribuyentes que de 500, 200 y resto no reportaron ganancias en los últimos 6 años y aumentaron en los empleados, aumentaron la inversión, aumentaron las exportaciones. Eso es evidente, pero lo que tenemos es que cobrar bien. Y yo sí voy a declarar una emergencia en el manejo y la gestión de los tributos. Las aduanas es otra barbaridad. Pero es que Hacienda tiene un aparato para poder recoger eso deficitario, malísimo. Terrible, y hay que invertir en eso. Pero hay que pedirle ayuda a los países, que lo están haciendo bien, y es urgente. Pero voy otra vez con el Ministerio de Educación. ¿Cómo logramos hacer eso? Es que no, entonces el informe dice que necesitamos un acuerdo nacional y que hay mucho dinero que invertir. Cuando la pandemia parece que la gente le da la espalda a la educación. Mire, don Welmer. Entre pagar de más el Estado, pagar de más por la obra pública, pagar de más por lo que compra y lo que no cobra, se nos está yendo a nosotros el dinero que necesitamos para la infraestructura, para la educación, para la salud, para los fondos de pensiones. De verdad, ahí está el dinero. Ya yo lo he determinado y podría entrar en detalles, pero la educación lo que hay que cambiar es de método. Si de cada 100 muchachos que entran a primero, solo 50 están saliendo con el bachillerato, ahí no hay deserción. Un desertor es alguien que no cumple el objetivo. No, ahí lo que hay es exclusión. ¿Y sabe por qué? Porque hicimos el método más feo para educar. Es un método que intimida al estudiante. Es un método que recrimina al que comete un error. Y ese no es la educación. La educación tiene que ser un método que el estudiante disfrute y que el profesor disfrute aprendiendo. Necesitamos un programa para esto. Claro que sí, pero ya eso lo ha solucionado Finlandia, lo ha solucionado Noruega, lo ha solucionado Corea. Y eso es lo que tenemos que implementar aquí, pero es un cambio en el método para que esos países sí que están logrando que de cada 100 muchachos que entran a primero, 98 salen con bachillerato y lo están haciendo bien. Hay que cambiar la forma. Lo voy a llevar más rápido. Legalización de la marihuana. Yo estoy de acuerdo. ¿Aborto? No estoy de acuerdo. Libre. Si es por causales, eso es un asunto del ámbito de la mujer. Y por causales, digo, en el caso de violación. ¿Eutanasia? No. ¿Explotación de petróleo y gas natural? No. ¿Oro? Tampoco. Oro, mientras sea artesanal y no sea a cielo abierto, tenemos que buscar soluciones en crucitas, a hangares, desde luego que estoy de acuerdo. ¿Tren eléctrico? ¿Tren eléctrico, don Welmer? Es una necesidad, tanto el interurbano como el que va de puerto a puerto. ¿Qué va a pasar con Carolina Hidalgo en el PAC? Se va a integrar, está integrada a la campaña. Somos parte. ¿Va a tener un protagonismo en su gestión de llegar a la presidencia? Carolina es una líder, tiene grandísimos conocimientos en el tema de justicia, en el tema de social, claro que sí. Don Welmer, se habla mucho de algunas instituciones que no están haciendo bien las cosas. ¿Usted estaría dispuesto a cerrar alguna? Mire, las instituciones, lo que hay que hacer es conjuntar una serie de instituciones redundantes en este país. Si uno va y ve los programas sociales, hay demasiada dispersión, hay que juntarlas y ahí vamos a lograr mucho más impacto y eficiencia y vamos a poder también reducir la cantidad de recursos que estamos gastando. Yo no veo cerrar, lo que veo es reestructurar y conjuntar para bajar costos y lograr dar servicios mucho mejor, mucho más eficientes. Tengo que decirle que desde esa perspectiva sí tenemos que hacer reformas grandes en el aparato estatal. He conversado con casi todas las candidaturas y todos les gusta decir que son de centro. ¿Cómo se autoproclama ideológicamente don Welmer Ramos? Mire, yo creo que necesitamos hacer cambios para que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente de donde nazca un niño, pueda a través del trabajo
Pero ideológicamente, ¿dónde se ubica? No, digo yo, es que las etiquetas comienzan a decir este de aquí, este de allá. Pero yo podría decirle que yo soy un socialdemócrata o un pensador de centro. Muchas gracias por esta conversación, don Welmer. Me quedan demasiadas preguntas y muchas ideas por desarrollar, pero hemos hecho un buen esfuerzo para que la gente tenga una idea de quién podría ser don Welmer Ramos González en una administración presidencial. Un gusto. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Y a los costarricenses también gracias por dejarnos entrar en los hogares. Bueno, los agradecidos siempre vamos a ser nosotros de poder contar con las ideas de quienes quieren gobernar en un país que está pasándola duro. Para Voto CR, para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, es un gusto llegar hasta la pantalla con ustedes. Un fuerte abrazo a toda la gente en zonas regionales que están viendo Perspectivas Democracia Bicentenaria y por supuesto también a toda la gente que vía cable y televisión abierta se ha unido a este proyecto tan maravilloso. Hasta luego.